Bienvenidos, bienvenidas a este segundo video de las parábolas de Jesús. En 1996, Ernesto de la Peña se dedicó a consultar y a redactar las parábolas de los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Recordemos que Juan, estrictamente hablando, no presenta las parábolas, que ya diré más adelante que las bodas de Caná son vistas como una posible parábola, aunque esto está muy discutido por los exégetas. Ernesto de la Peña lo que hace es traducir directamente del griego al castellano mexicano, y bueno, de ahí tenemos también este apoyo de Vicente Leñero con el libro que ya les presenté. Y que les sugiero que lo lean porque pues, nos ayuda mucho a leerlo de manera más local, es decir, desde nuestro propio idioma y muy apegado al texto original. De otra manera, pues, como ya he dicho, podemos leer las parábolas de manera directa de la Biblia de Jerusalén y también de la Biblia de América, que también es una traducción muy apegada. En el caso de las parábolas, igual que en los milagros, hablamos de parábolas de una sola tradición, es decir, que solo se presenta en uno de los evangelios. Por ejemplo, el caso del hijo pródigo se reconoce como una parábola exclusiva del evangelio según San Lucas, de una única tradición. Tenemos parábolas de doble tradición, sobre todo en Marcos y en Mateo, y de triple tradición, como la parábola del sembrador, que está en los 3 evangelios sinópticos. Los estudiosos nos señalan, tanto el padre Carrillo Alday, que en paz descanse, como Enrique de la Peña, el mismo Vicente Leñero, José Antonio Pagola y otros estudiosos nos señalan que antes de Jesús no había este tipo de parábolas. No había parábolas al estilo de Jesús. Algunos a últimas fechas han querido hacer creer que Jesús tenía este estilo rabínico de desmenuzar los textos y de acercarlos, explicarlos a la manera de los grandes maestros rabinos. Sin embargo, no. Jesús de Nazaret es, hablando en términos literarios, extraordinariamente creativo, que aunque no dejó nada escrito, la tradición oral nos deja ver esta extraordinaria creatividad, imaginación literaria para podernos acercar, humanizar. Y ya en términos espirituales, pues sí, que es un recurso espiritual de extraordinaria sencillez y de extraordinaria cercanía. Para su tiempo, pues sí, existirán algunas leyendas, pero lo que más se acercaría a las parábolas sería estas fábulas donde hay animalitos y al final hay una a una enseñanza, ¿no? Más adelante existirán los cuentos, donde también habrá una enseñanza. Cada cuento tiene una enseñanza, un valor que enseñarnos. Y cada una de estas narraciones no necesitaba explicación. Un buen cuentista no tiene que explicar el cuento que narra, porque pierde sabor, pierde
originalidad. De ahí que los exégetas se atreven a señalar que cada evangelista proyecta lo que dijo Jesús desde su propia experiencia personal en la tradición oral. Y después viene una necesidad de explicarle a los oyentes y surgen estas explicaciones que tenemos en los evangelios. Pero el original no tendría explicaciones. Esta explicación, por ejemplo, de la parábola del sembrador, pues es un texto metido de alguna manera para que se pudiera explicar a los oyentes la misma, la parábola del sembrador. Pero el original, a ciencia cierta, no se puede afirmar que tuviera una explicación. No era necesaria una explicación. Igual que la parábola del hijo pródigo no tiene explicación y pues a lo largo de estos 21 siglos ha tenido una serie de interpretaciones pues que son muy válidas, ¿no? Aquí hago un nuevo paréntesis muy pequeño para decir que de acuerdo al Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, el triángulo equilátero con el que debemos leer nuestro texto bíblico una vez que elegimos la perícopa es con fe, conciencia y aplicarlo a la vida. Entonces, la fe también implica un respeto, dos culturas que se encuentran, dos mundos, dos tiempos históricos, dos vidas diferentes se encuentran en el texto bíblico. Eso es mirarlo con fe, ver el pasado con fe. La ciencia, la única que aplicamos en la Biblia es la ciencia exegética, por eso es el análisis crítico, histórico crítico, y el análisis literario. En el caso de las parábolas, una vez que elegimos nuestra parábola, pues sabemos que estamos dentro del gran género literario evangelio, subgénero parábola. Y bueno, ya también haré aquí un ejercicio para que ustedes puedan llevar este método en las demás parábolas que ya conocen y que quisieran estudiar. De tal manera que el último elemento es la hermenéutica. Ya hablamos de la fe, de la ciencia exegética. El último elemento es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Aplicar el texto a la vida. La pregunta fundamental es ¿qué te dice Dios hoy a través de este texto? La hermenéutica no solo se aplica en la Sagrada Escritura, también en el derecho. O sea, el derecho romano se ha aplicado al presente, se ha actualizado. Igual que nuestras aplicaciones en las computadoras o en el celular, las actualizamos. De tal manera que todo cristiano bautizado que se considere en crecimiento y verdaderamente coherente, en cada etapa de su vida tiene que actualizarse. No nos puede decir el texto bíblico lo mismo cuando teníamos 5 años que ahora que somos adultos. Es un poco lo que señala San Pablo. Cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, creía como niño, y ahora de adulto, pues esa es la consecuencia de crecer, ¿no? Entonces el texto bíblico también se actualiza constantemente. De tal manera que a lo que te invito es que veas la parábola desde tu propia experiencia profunda de fe y que pues veas de qué manera Dios te habla a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, en relación a la naturaleza o en relación a esta comunicación que tienes con Él, con Dios. De tal manera que es un pentágono esta relacionalidad humana, ¿no? Contigo mismo, con tu familia, con la sociedad, con el planeta y con Dios. Hoy llamamos casa común este planeta, ¿no? Y esta relación con la trascendencia, con Dios.
Dicho esto, pues paso ya a lo que es el ejercicio para que no nos perdamos más. Más bien, para no perdernos, no nos hemos perdido. Hago la corrección. Pero sí, como que el antecedente, la explicación sí puede parecer un poco un laberinto. Sin embargo, el punto es que podamos reconocer a un Jesús, hombre histórico, con una capacidad creativa extraordinaria, con una sensibilidad de la realidad, capaz de ver cómo crece una semilla de mostaza, capaz de ver cómo una mujer sufre porque ha perdido una moneda, de la cual se le va a pedir cuentas por el hombre de la casa, y él sabe las consecuencias. Por eso el reino de Dios se parece a esa mujer que encuentra la moneda que había perdido. El reino de Dios se parece a este sembrador. No sé si la mayoría de este grupo, de quienes escuchen este video, tengan alguna relación con el campo. Yo soy mujer de ciudad y hasta que fui al campo me di cuenta de la importancia. La ciudad no sería nada sin el campo. La vida es diferente en el campo que en la ciudad. De alguna manera, cuando visitamos el campo, somos un poco analfabetas. Yo lo recuerdo porque no sabía montar a caballo, no sabía cómo se sembraba, no sabía cómo se tenía que abrir la tierra para meter la semilla. No había tenido esa sensibilidad de ver crecer el maíz y todo el proceso para llegar a cosechar exactamente una mazorca de maíz, un elotito, ¿no? Esta sensibilidad la da el campo, y seguramente Jesús caminó muchas veces por ese campo, fue capaz de abrirse a esa realidad, de sentir el sufrimiento del pueblo, de sentir la alegría, las fiestas, el gozo del pueblo, y de ahí responder lo que era el reino de Dios, lo que es el reino de Dios, lo que es esta utopía, este sueño. Por eso, pues es todo este gran preámbulo, toda esta explicación. Voy a leer la parábola que está en los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, y que pues nos va a ayudar a comprender por qué era necesario escribirlas directamente desde el griego para un castellano mexicano. La parábola que les voy a leer es la parábola del sembrador, que vas a encontrar en tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 9, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9, y Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 8. Marcos nos dice: y de nuevo comenzó a enseñar junto al mar, y se reúne donde él numerosísima gente, de modo que, habiendo subido en la barca, se sienta en el mar, y toda la gente estaba a lo largo del mar sobre la tierra, y les enseña en parábolas, y mucho, y les decía en su enseñanza: escuchen, he aquí que salió el que siembra a sembrar. Y sucedió que mientras sembraba, este grano cayó a lo largo del camino, y vinieron las aves y lo devoraron. Y otro cayó sobre lo pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y cuando surgió el sol, se agostó, y por no tener raíz se secó. Otro cayó en los espinos, y subieron los espinos y lo ahogaron, y no dio fruto. Y otros cayeron en la tierra buena, y daban fruto, que subía y aumentaba, y daban 1:30, y 1:60, y 1:100. Y decía: quien tenga oídos, que escuche bien.
Ahora vamos con el Evangelio según San Mateo. Aquel día, saliendo Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se reunieron donde él muchas gentes, de modo que él, habiendo subido en una barca, se sentó, y toda la gente estaba en la ribera. Y les habló mucho en parábolas, diciendo: He aquí que salió el que siembra a sembrar, y mientras sembraba él, estos granos cayeron a lo largo del camino, y vinieron las aves, los devoraban. Otros cayeron sobre los sitios pedregosos donde no tenían mucha tierra, y al momento brotaron por no tener profundidad de tierra. Mas surgiendo el sol, se agostaron, y por no tener raíz se secaron. Otros cayeron sobre los espinos, y subieron los espinos y los ahogaron. Otros cayeron sobre la tierra buena y daban fruto, 100, 60, 30. El que tenga oídos, que escuche. El Evangelio según San Lucas dice: Ahora bien, congregándose mucha gente y concurriendo donde él los de cada ciudad dijo por medio de una parábola. Salió el que siembra a sembrar su semilla, y mientras sembraba él, este grano cayó a lo largo del camino y fue pisado, y las aves del cielo lo devoraron. Otro cayó sobre la piedra y germinando se secó, por no tener humedad. Otro cayó en medio de los espinos y germinando a la vez los espinos lo ahogaron. Otro cayó en la tierra generosa y germinando hizo fruto centuplicado. Diciendo esto, clamaba: Quien tenga oídos, que oiga bien. Ahora vamos a hacer el análisis literario. Ya he dicho que estamos en el género mayor, evangelio, subgénero parábola. Los elementos concretos de esta parábola: en primer momento tenemos un cuadro que nos presentan los 3 evangelios, los 3 evangelistas. Lucas nos ofrece un mínimo para introducirnos a la parábola. Marcos y Mateo nos dan una escena solemne con detalles llenos de vida, procedentes tal vez de manera directa del testimonio de Pedro. Jesús está en la orilla del mar y una numerosísima multitud se reúne, y Jesús se ve precisado a subir a una barca y dirigir desde allí sus palabras. El lenguaje de Marcos, como nos dimos cuenta, pues es pintoresco y espontáneo. Es un tanto incorrecto. Tenemos que leerlo con cierta sospecha, ¿no? Porque, dice: habiendo subido a la barca, se sienta en el mar, y la multitud a lo largo del mar, sobre la tierra. Es un poco impreciso nuestro buen Marcos. Mateo elimina esas incorrecciones del lenguaje, y Lucas pues ya consigna en otro sitio el recuerdo de Jesús, que enseña desde una barca. De tal manera que cada evangelista tiene su propia tendencia, su propio cuadro, su propio enmarque, y utiliza el material de manera personal. Esto no demerita el hecho histórico de la narración que hizo Jesús. Sin embargo, cada uno lo comparte desde su propia experiencia profunda de fe y teniendo en cuenta a sus oyentes. Entonces, el primer elemento es el cuadro. El segundo elemento que tenemos es el sembrador. Esta es una imagen familiar en Palestina. Marcos pues comienza en un estilo bastante incisivo. Escuchen. El sembrador sale para ir a sembrar. Lucas multiplica con gusto la asonancia y pues nos dice: salió el que siembra a sembrar su semilla. Segundo elemento, el sembrador. Tercero, el camino. Al sembrar, algunos granos cayeron en el camino.
es el sendero que cruza el campo de la labranza. Pues nada importa que el grano caiga en el pequeño camino. Es costumbre en Palestina que el labriego arroje primero la semilla y solo después remueva la tierra, como les decía hace rato, para que la semilla se esconda, para que pueda tener su sustrato la semilla. Pero entre tanto vinieron las aves del cielo y se comieron los granos que estaban a ras del suelo. Finalmente Lucas, pues es extranjero, citadino, no conoce las costumbres palestinenses y se imagina un gran camino donde naturalmente los transeúntes pisaron los granos que habían caído allí. Ese es el tercer elemento, el camino. El cuarto, el terreno pedregoso. Otros granos cayeron en terreno pedregoso. Los campos de Palestina son ordinariamente terrenos llenos de pequeñas piedras. Y en algunos sitios la tierra no es muy profunda. En ese sentido, parece que las semillas dejaron ver pronto sus brotes, pero cuando vino el sol sofocante, pues se secaron. Lucas, que es poco sensible a esta parte del campo, escribe: y otro cayó sobre la piedra. En tal caso, faltó de humedad, se secó. Y siendo un poco incisivos también con Lucas, pues diríamos, si hubiera caído solo sobre la piedra, ni siquiera hubiera podido brotar, simplemente bota, ¿no? Otro elemento son los espinos. Parte de la semilla cayó entre los espinos, en terrenos pedregosos. Hay matorrales persistentes en el campo, ¿no? Evidentemente las semillas que caen allí pues se ven sofocadas y pues no dan frutos. Finalmente tenemos el elemento de la tierra generosa. Las semillas por fin caen en tierra buena, el fruto deseado, y allí vemos el clímax de la parábola. Marcos sigue siendo expresivo y habla de los granos que caen en tierra buena en plural. Siempre había dicho el grano, la semilla, ahora es los granos o las semillas, depende de nuestra traducción, el plural, como tratándose de la semilla que caía en en los granos, donde los granos sí caen en tierra buena. Entonces allí él exclama, unos dan 30, 60 y 100. Bueno, aquí ya hay una exageración que manifiesta, ya que pues hablando con los campesinos o viendo ciertas estadísticas, pues sabemos que un campo produce 10 veces más de las primeras semillas. Es decir, la semilla cuando crece da frutos, da otras semillas y puede dar hasta 10 veces más. Entre 10 y 7% más de lo sembrado. Ahí ya se le considera una excelente siembra. Pero ¿qué querrá entonces significar esta hipérbole de Marcos y esa progresión tan creciente? En el caso de Mateo es al revés. Mateo habla de 100, 60 y 30. Finalmente Lucas simplifica el texto y escribe: hizo fruto centuplicado. En todas se termina: quien tenga oídos que escuche bien. Se trata nuevamente de una frase de corte semita con el fin de afirmar lo que se está diciendo. Hemos dicho que escuchar o Shema Israel es muy importante. El que escucha aprende. Y el que aprende también, que es el oído por el que escuchamos, el que aprende también es capaz de autorrevelarse, de decir quién es. Tiene una identidad. Por eso quien oiga esta parábola tiene que escuchar atentamente. Finalmente,
bueno, ya tenemos ahí los elementos. Por otro lado, vamos a hablar del sentido real de la parábola. En primer lugar, la parábola describe sitios diversos donde cae la semilla. Pero sobre todo la parábola se refiere a dos momentos: el principio y el fin, el de la siembra y el de la cosecha. En la cosecha está el clímax. La siembra estuvo sujeta a eventualidades. Ya hemos dicho, los granos que caen en diferente tierra. ¿A qué se refería Jesús con tal parábola? En este caso concreto, hemos visto que la parábola se presenta al inicio de la vida pública de Jesús y proclama la buena nueva de Dios. El reino de Dios se ha cumplido y el reino de Dios está a las puertas. Convertíos y creed en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. En este sentido, la llegada del reino de Dios fue un tema de la predicación y de la doctrina de Jesús en los primeros días. De igual manera, esta predicación fue el tema central de las comunidades eclesiales primitivas. En conclusión, Jesús lanza como una semilla la buena noticia del reino. Esta semilla está cayendo en sitios más o menos receptivos. Su trabajo parecerá en parte inútil y sin fruto. Pero nada importa, nada de esto va a importar, ya que desde ahora Jesús, rebosante de optimismo y lleno de alegría y confianza, lanza su vista al porvenir, más aún a los últimos días, y contempla la cosecha final. Una asombrosa cosecha que sobrepasa las medidas humanas. Esto es bien importante. Esta es una parábola escatológica. Lo que contempla Jesús en esas espigas admirablemente cuajadas de fruto es el triunfo final del reino de Dios. Y aquí debo señalar que esto sí es verdaderamente apocalíptico. Y hablando apocalíptico me refiero a revelador. Apocalipsis está formado de dos palabras: ipsis, vista, apo, revelar, quitar el velo. De tal manera que para Dios no existe esta idea humana donde el ser humano termina en muerte, en sinsentido, en enfermedad. Para Dios, el reino de Dios es la última palabra. Dios tiene la última palabra. El Logos tiene la última palabra. Y esta es vida abundante, fruto abundante. De tal manera que la parábola del sembrador nos expresa que Dios cree profundamente en la humanidad y que vamos a terminar, en palabras de esta parábola, con fruto sobreabundante, que nuestros ojos no han visto nunca esa cantidad de cosecha, pero para Dios no hay imposibles. No es la muerte ni la enfermedad la que tiene la última palabra. Solo es Dios, el Dios de la vida, el que creó esta casa común, este planeta. Él es el único que tiene la última palabra. Pues hasta aquí dejo esta 10ª entrega o 10ª sesión de Cristología. Agradezco tu atención y tu paciencia y pues sigo esperando tus preguntas y hasta la próxima.